Yo no soy como los demás, que les echas un cuentito, unas lagrimitas y ya cayeron. Ya me quedó claro que no tienes ni respeto ni ley por nada. Ni siquiera por tu sangre. ¿A qué te refieres? Bueno, tío, tú a mí me prometiste algo que no cumpliste. Me habías nombrado a mí la cabeza del cártel. Y yo no voy a pasar de cabeza a dedo pequeño del pie. Mi decisión es no trabajar para esta vieja. Le pese a quien le pese, ¿me entiendes? Pues yo también tomé una decisión, mijo. Después de que Sara nos salvó de caer en el rancho, merece quedarse. Está bueno, pues. Ese mensaje queda claro, tío. Te vale un cuerno que yo me vaya, ¿no? Escúchame, Miguel. Te tengo que decir algo sobre mi muchacha. No. Está muy débil ahorita. Erika es tu hijo. ¿Qué? Se lo oculté siempre a tu hermano. Erika es tu hijo. Cuídalo, por favor. Mira, Erika, yo no te puedo obligar. Aunque me duele en el alma, a nadie le sé rogar.